Bienvenidos sean todos, este es un nuevo video sobre top 10 mejores animes de romance que han visto en su vida. Así que no olvides de que si te gusta de mi contenido, no olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. No olvides comentar si quieres que haga otro top de animes de romance o si quieres que haga un top más de los mejores animes de acción, comedia, entre otros. De una vez por todas, empecemos. Top 1. Kanojo Real Girl. Hikari es un estudiante de secundaria tranquilo y modesto que renunció a la compañía de sus compañeros de clase para pasar más tiempo leyendo mangas, jugando videojuegos y viendo anime. Incluso la gente de su escuela ni siquiera sabe que existe. Está contento con vivir en su mundo en 2D, hasta que un día le toca limpiar la escuela con la hermosa llamada Hiroha, y de poco se van enamorando de ella. Este anime cuenta con 2 temporadas. En la primera se habla de su vida escolar y en la segunda de su vida adulta. Un anime bastante completo, algo que no muchas veces tenemos chance de ver en un romance o un anime. La segunda temporada es muy buena, ya que trata sobre la vida de Hikari en versión adulta. Lastimosamente no les puedo dar un pequeño breve resumen de lo que trata porque les estaría dando mucho spoiler, ya que sucede algo sumamente inevitable que si lo quieres ver te va a quedar con la boca abierta. La primera temporada es muy bonita, con una historia de amor entre un otaku y la chica popular de la escuela. Muy hermoso anime. 五十嵐いろは学校はサボってばかり派手で男癖が悪くて女受けも悪い三次元 Animes que tienes que ver. Números Real Life. Nos presenta la vida de un hombre ya algo grande llamado Arata, quien durante toda su vida ha sido un fracaso, ha renunciado y ha sido corrido de sus anteriores trabajos, ha sufrido una vida muy mala y no ha recibido apoyo de ningún familiar. Este realmente ya estaba tocando fondo y para su suerte, un día después de beber demasiado con uno de sus amigos, Arata conoce a un hombre que le ofrece la oportunidad de retroceder su edad y pasar de tener 27 años a volver a sus 17 para rehacer su vida. Nuevamente en el instituto intentando cambiar los errores que cometió, pero por si todo no le fuera ya de maravilla, conoce a una chica muy silenciosa llamada Chizuru, quien es extremadamente preciosa. Para nuestro protagonista, esta y el instituto le ayudarán a adaptar para contratarse a sí mismo y su nueva felicidad. El anime es muy bueno, así que te lo recomiendo, aunque tiene algunas partes de romance muy cliché, pero es muy bueno, recomendadísimo. En el top 3 tenemos Mikakunin de Shinkou Kei. Kobenin es una chica de preparatoria que vivía con su madre y su hermana mayor. Venía al cumplir 16 años. Kobenin se sorprende de enterarse de que debido a un acuerdo hecho por su abuelo difunto, ella está comprometida con un chico llamado Hakuya, quien junto con su hermana pequeña Mashiro van a vivir con Kobenin. A medida que Kobenin se va adaptando a esta nueva familia, después de que Hakuya y Mashiro guardan un gran e inesperado secreto, con 12 capítulos, un anime muy romántico, muy divertido, muy cómico, que nos muestra la evolución de la relación entre estos dos personajes que están obligados a casarse. 田舎は嫁不足妙に生々しい話姉様は知って何ですか Número 5. Akagamino Shirayuki-hime. Este anime resalta demasiado por la mayoría de los capítulos, los paisajes, los personajes y las tomas románticas se ven potenciados por su belleza. Sumado a esto, el soundtrack ayuda demasiado a transmitir correctamente los sentimientos en una historia. No es para nada mal el anime, realmente me pareció hermoso. Esta nos sitúa en un universo antiguo donde los reyes aún existían y el mundo no estaba tan desarrollado. Es aquí donde habitan nuestros protagonistas, una chica muy sexy de pelo rojo llamado Shiri Dikuhoki, quien suele ser muy independiente con su vida, pero por su mala suerte, el rey de la zona donde vivía desea casarse con ella, solo por su color tan peculiar de pelo. Esta, para evitar ser encerrada, se escapa del reino para irse a otro cercano llamado Clarín. Es casualmente durante su trayecto que conoce al rey de este reino, quien al parecer no es el estereotipo de un gobierno malvado y manipulador. Este realmente es mucho más carismático, humano y sencillo, quien por esta razón logra ganarse el corazón de nuestra protagonista, iniciando una nueva aventura romántica, inolvidable y enternecedora. Cabe destacar que este anime es muy bueno por su forma de desarrollar el romance entre los protagonistas, siendo que no son tan dramáticos y son un poco más libres para expresar su amor, cosas que en el ciclo 15 sería imposible. 迎え入れられるなんて王子の恥になります。そのラジオジが気に入られたのです。とにかくあなたは明日 En el top 5 tenemos el anime Senryu Shoujo. Este anime nos cuenta la historia de una chica llamada Chubirojo, una chica bastante linda y bastante alegre, lo cual está en la secundaria, pero es bastante extraña.
ya que nuestra protagonista no se puede comunicar verbalmente, sino que se comunica a través de poemas. Como nuestra protagonista simplemente no puede comunicarse normal, solo se puede comunicar por poemas con 17 sílabas. Aquí nos presentan un chico llamado Eiji, el cual siempre ha estado enamorado de nuestro protagonista, el cual también era un delincuente anterior en su anterior secundaria, y cambió todo eso por el amor de nuestra prota. Aunque este chico tiene cara de delincuente, es un chico de buen corazón y también se lleva bastante bien con nuestra protagonista, lo cual está en el mismo club de literatura. Ya que nuestra protagonista no sabe comunicarse muy bien, estos dos se llevan bastante bien. A pesar de eso, se comunican muy bien. El anime es bastante bueno, muy recomendable para pasar el rato de amor. Se los recomiendo. En el top 6 tenemos a Kubo-san. Es un chico de preparatoria que pasa totalmente desapercibido por los demás, tanto por sus compañeros y profesores como también las personas que simplemente están cerca. Es decir, que es el protagonista con un perfil bajo. Debido a esto es considerado a alguien bastante invisible. Cierta persona puede verlo totalmente. Esta se llama Kubo-san, es su compañera de clase, a quien le gusta mucho molestarlo y fijarse en él. Este anime es un romance escolar, para pasarla bastante relajado, por lo que podrás decir que toda la pinta de ser una comedia romántica, así que te lo recomiendo bastante. Kubo-san. Un anime de romance llamado Otonori no Tenshi-sama. Es un chico bastante solitario de preparatoria, muy despreocupado en su vida, que vive solo en su departamento, pero un día encontró una chica, la más popular de todas del todo el colegio. Estaba sentado en un columpio debajo de la lluvia, y en donde amanece ayudarla ya que se estaba mojando mucho. Durante toda la trama, estos dos personajes se van encontrando bastante cerca, donde esta chica siempre lo va a estar cuidando y dándole de comer para que así esté mejor. Es bastante de comedia y romance, así que te lo recomiendo bastante para pasarlo relajante. Es un buen anime. En el puesto 8 tenemos el anime Nagatoro-san. Este anime cuenta con 2 temporadas ya finalizadas. Es un anime de género romance escolar. Tienes que verlo, hay 2 pequeñas razones para que lo veas. Nuestro prota es un tipo callado y muy introvertido, que cierto día mientras hacía su tarea conocía a esta chica, una morena bastante jodida, y por alguna razón se interesó bastante por nuestro prota. Desde ahí se la pasa haciéndole bromas y la vida imposible. No tiene una trama como tal, pero aún así estuvo bien. Este fue el anime que más sonrisas me ha sacado de la temporada 1, y a veces también se me hacía un poco bonito las estupideces que hacía Nagatoro y tierno. Además que también tiene una animación decente, unos personajes divertidos y un muy buen opening. El anime es simplemente divertido y grande, seguro que te va a encantar. En el puesto 9 tenemos el anime Shinigami Bokushan Tokuromai. Es un anime muy hermoso y a la vez triste. Trata sobre el romance entre un duque y su doncella. Trata sobre que el duque cuando era pequeño fue maldecido por una bruja, lo que hacía que todo lo que tocase muriera, como animales, plantas e incluso personas. Lo que hizo que toda la sociedad lo rechazara y lo trataran como un monstruo, incluyendo su familia. Pero qué hijo. Pero a pesar de todo tiene a su lado a su mayordomo y a su madre, que siempre está ahí para subirle los ánimos cuando tiene problemas. Tiene una muy buena forma de animarlo. A medida de que su relación crece, el prota se propone librarse de su maldición, y así es como damos inicio a este anime. Su trama es simple y su desarrollo cómico, y cuenta con una animación muy peculiar, pero que ya se está volviendo muy común de ver últimamente. En lo personal siento que me gustó mucho este anime para pasar el rato. En el último puesto tenemos a Tsunai Heroi no Sodota Tekatsu. Es un adolescente masculino de secundaria que trabaja a tiempo parcial para financiar su estilo de vida otaku. Se encuentra con una hermosa chica durante las vacaciones de primavera. Un mes más tarde descubre que la chica es su compañera de clase llamada Megumi. Apenas es sensible con su compañero de clase, con las esperanzas de crear un juego de computadora y que ya sea una novela visual. Nuestro protagonista va recolectando algunos personajes para que se encarguen de algunas partes del juego, como Eril para diseñar el arte, Utaka para escribir el escenario de los juegos. Entonces reclutó a Megumi la estrella como la heroína, quien es el interés amoroso del protagonista, formando así su equipo de desarrollo de play, de juegos, en el que los 3 estudiantes más reconocidos de toda la escuela trabajarán en uno de los proyectos más ambiciosos del año. La serie sigue con las aventuras del desarrollo del juego y sus planes para vender en convenciones, darse a conocer, pero esto no puede ser todo color de rosa, ya que entre los 3 tienen muchos enredos emocionales, así que este ha sido el puesto número 10. Espero te haya gustado el video, no olvides de suscribirte, comentar, dejar tu like, activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que voy a estar subiendo, y próximamente voy a estar subiendo un video sobre un resumen de un buen anime. Se llama Otonari no Tenshin, uno de los tops que está aquí, uno de los animes que está en este top. Así es.
Y si de repente quieres que resuma un anime que a ti te gusta o te encantó para ti, no olvides de comentarlo. Bye bye.